Pónganse cómodos nocturnos. Prepárense para los dos relatos que en esta ocasión les voy a contar. Dos sucesos paranormales que tuvieron lugar en El Salvador. Por lo tanto, acomódense y sean bienvenidos a mi canal. Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Prepárense. Pónganse cómodos nocturnos, porque hoy les voy a contar dos historias de miedo completamente reales, las cuales, en la primera, el protagonista es Santos, y en la segunda, Wilber. Les invito a ponerse cómodos y así disfrutar de estos. Bienvenidos, no olviden darle me gusta y compartir a este video, e igual, no olviden suscribirse al canal. Gracias por el apoyo. En el primer relato, el protagonista, como lo mencionaba, es mi amigo Santos. Esto sucedió muchos años atrás y me lo ha contado él mismo en persona. Cuenta Santos que en aquel entonces él solía vivir en la casa de su familia con sus padres en los alrededores de la ciudad de Tejutepeque, en El Salvador. Era la época de la cosecha y por lo tanto, en la familia siempre se turnaban para ir a cuidar los campos de maíz, al cual nosotros le llamamos milpa. Y en aquella ocasión era el turno de Santos y su hermano. Cuenta que como de costumbre, él y su hermano se prepararon. El sol ya estaba cayendo y se despidieron de su familia, de su mamá y de su papá y sus hermanos. Y así, él junto a su hermano menor emprendieron camino hacia aquellos campos de maíz o hacia la milpa, como le llamamos. Cuenta Santos que la calle del vecindario tiene muchas vueltas, como en ese. Finalmente, ellos llegaron oscureciendo al sitio y se prepararon para tender la tienda o el lugar donde ellos iban a pasar la noche vigilando a aquellos campos de maíz. La noche transcurría normal. Solamente una pequeña brisa soplaba en aquel sitio. El cielo estaba un poco nublado, pero aún así algunas estrellas eran visibles. Él y su hermano tenían una plática como muy normal. Se hicieron las 10:30, las 11 de la noche, y todo transcurría normal. También un detalle que no he mencionado es que ellos nunca olvidaban su perro, es decir, el perro de la casa siempre los acompañaba. Sucedió pues que estaba a punto de ser medianoche, es decir, las 12, cuando de pronto una pequeña brisa comenzó a soplar más fuerte. Aquella brisa venía en dirección de la calle. Ambos se quedaron un poco desconcertados y un pequeño escalofrío recorrió su cuerpo. Santos le dijo a su hermano: ¿sentiste eso? Su hermano le dijo sí, pero ellos no se habían percatado de un detalle, que el perro se paró justamente de espalda a ellos, viendo hacia la calle que estaba allá abajo. Ellos se quedaron un poco desconcertados y dijeron: a lo mejor ha escuchado algo o ha visto algo. Pero donde sí se quedaron más desconcertados fue porque aquel perro comenzó a bramar. Comenzó a bramar muy feo, a rugir como si veía algo, pero quizás no una persona, porque aquel perro parecía como si lo que estaba viendo o escuchando se le quería lanzar. El perro se encontraba quizás a unos 10 o 15 metros de donde ellos estaban y, como lo dijimos, se encontraba viendo hacia la calle. Ellos ahí un poco desconcertados y aquel perro rugiendo y por ratos ladrando muy fuerte, pero sí, parecía como si veía algo. De pronto, su perro comenzó a correr. Se dio a la fuga prácticamente, como si iba persiguiendo algo rumbo a la calle.
Ambos intentaron detenerlo, gritando su nombre, pero aquel perro continuó corriendo hacia la calle, como si iba persiguiendo o quería atacar algo. Los dos se quedaron viendo uno al otro y decían, ¿y este perro qué habrá visto allá? Porque de pronto se quedó quieto y comenzó a bramar de una manera fea. Pero ahí sucedió algo incluso peor. Cuenta Santos que allá a lo lejos en la calle, quizás a unas 3 o 4 cuadras, podríamos decir quizás a medio kilómetro, se comenzaron a escuchar cascos de caballo. Parecía como si un caballo venía allá, en aquellas vueltas de la calle, a toda velocidad. Mientras tanto, su perro allá abajo continuaba ladrando y rugiendo muy feo. Los dos dijeron, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que viene allá? Y eran las 12 de la noche como lo mencionamos. Los dos se quedaron con la piel eriza, muy desconcertados. Pero a medida que el caballo se venía acercando más y más por la calle, hubo algo que los dejó incluso más desconcertados, y lo cual hizo que se llenaran de mucho miedo. Cuenta Santos que aquel caballo se venía acercando a una gran velocidad para así pasar justamente siempre en la calle, pero quizás a una cuadra de donde ellos se encontraban. Cuando pasó aquel animal, aquellos cascos de caballo allá en la calle, cuenta que claramente se escuchaba como si aquello que iba allá iba arrastrando algo, como cueros viejos o quizá un costal. Ellos no pudieron ver qué era, pero lo que sí, los dos se encontraban bastante desconcertados y su corazón latiendo a mil. Trataron de ver qué podría ser, pero debido a la oscuridad de la noche, no supieron qué era. Cuando llegaron a su casa al siguiente día, le contaron a sus padres, pero su papá lo que le dijo fue que a lo mejor eso era el enemigo, mejor dicho, el diablo. Y qué bueno que no decidieron seguirlo o acercarse más para ir a ver. No fuera a ser que éste los atacara o peor aún, se los llevara. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios nocturnos con respecto a este relato, debido a que cuando Santos me lo contó, me dijo que todavía hoy en día no saben qué pudo haber sido. Y como sabemos, la medianoche encierra grandes misterios. Por lo tanto, tengan cuidado si ustedes suelen andar en lugares solitarios o si viven en el campo y deben ir a cuidar quizás cafetales, campos de maíz o los lugares de los cultivos de la caña de azúcar. No vaya a ser que les ocurra algo similar como lo que le sucedió a Santos y a su hermano. Ahora bien, pasamos en este momento al segundo relato, el cual, como lo dije, el protagonista es Wilber. Esto sucedió cuando él tenía quizás 10 o 12 años de edad. El lugar, el campo, solo que en esta ocasión fue en la ciudad vecina de Hilo Vasco, una ciudad que se encuentra a 8 kilómetros de Tejutepeque, el otro pueblo que mencionaba. Cuenta Wilber que en aquel entonces toda su familia se puso de acuerdo para ir a un novenario cuando ya caía el sol. Su mamá, su abuela y sus tías, también sus tíos, se estaban preparando y de hecho iban a ir a un sitio que está muy cercano de donde ocurrió el relato que les acabo de contar de Santos. Aquel sitio se llama Concepción. Llegaron al lugar quizás a las 6:30 de la tarde y después volvían a casa ya un poco tarde, a las 11 o 12 de la noche. Cuenta Wilber que el medio de transporte que habían utilizado era un carro de su tío y ahí se movía toda la familia. Ellos regresaban muy tranquilos, como lo dije, ya a las 10, 10:30 u 11 p.m., es decir, ya un poco tarde.
Su tío simplemente tenía que ir a dar la vuelta a un desvío una cuadra más adelante, para así meter aquel carro en la casa donde vivía Wilber, siempre en el campo. Pero fue aquí donde se llevarían una gran sorpresa. Cuenta Wilber que cuando llegaron a aquel desvío, para así poder dar la vuelta y ya entrar a su casa, las cosas se pondrían un poco extrañas. La noche se encontraba más oscura que de normal. Un cielo estrellado, pero debido a que no había rastro alguno de la luna, solamente se escuchaban las aves nocturnas y los grillos. Y mientras el carro se encontraba en aquel desvío, dando la vuelta para así entrar de frente a la casa de Wilber, la cual se encontraba en una parte alta de la calle, como en un paderón de tierra, cuenta que allá abajo, quizás a unas 3 cuadras, es decir, a unos 200 metros donde ellos estaban, por unos árboles de mango, vieron cómo se comenzaba a asomar un pequeño bulto, un bulto de blanco, al cual no se podía distinguir qué era, si era una mujer o un niño, pero sí, en medio de la oscuridad de la noche, claramente parecía como si aquel bulto venía hacia ellos, a lo cual su tío dio la vuelta más rápido para así llegar hasta allá a la entrada de su casa. Y como lo dije, la casa se encuentra un poco alto en un padrón de tierra y por lo tanto tocaba hacer un poco más de esfuerzo para meter el carro. Todos, cuando vieron aquel bulto, le dijeron a su tío que acelerara porque allá venía algo y no sabían qué era. Y para venir en la oscuridad a las 11 de la noche no podía ser cosa buena. Pues sucedió que cuando llegaron a la casa de Wilber, ya cuando estaban justamente entrando el carro, Wilber escuchaba pasos que venían en dirección de aquel desvío. Cuando él se asomó a ver, hacia a la vuelta, su gran sorpresa sería que allá, justamente en el desvío donde ellos habían dado vuelta en el camión, venía aquel bulto y se pudo percatar que aquel bulto venía a una gran velocidad. Cuenta Wilber que no podía distinguir qué era, pero sí, no era un niño sino una persona adulta a la cual no se le veía el rostro y era simplemente aquel bulto blanco que se movía en la oscuridad a gran velocidad y que venía hacia ellos. Ellos cuando lo vieron dijeron: rápido, entremos, que ahí viene algo. Todos, después de que el carro entró a la casa, se apresuraron y corrieron a la casa. ¿Por qué? Porque aquel bulto continuaba acercándose hacia ellos. Cuando finalmente entraron a la casa, cuenta Wilber que aquel bulto, todos escondidos viendo, pasó por la calle a una gran velocidad, al cual solamente se escuchaban sus pasos por toda aquella calle. Y finalmente se perdieron allá a la vuelta, en dirección hacia el pueblo, es decir, en dirección a la ciudad de Hilo Vasco. Toda la familia se quedó muy desconcertada y se preguntaban qué o quién podría haber sido aquello, porque no pudieron distinguir qué podría ser o quién era. Al siguiente día, ellos amanecieron preguntándose qué pudo haber sido aquello, pero hasta la fecha no lo saben. ¿Y ustedes nocturnos, qué piensan que pudo haber sido? Eran las 11 de la noche. Estaba oscura la noche. ¿Pudo haber sido algún vecino? ¿O era algo del otro mundo? Estar leyendo sus opiniones en los comentarios. Lo cierto es que hay que tener un gran cuidado los lugares que frecuentamos. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y en la noche, al volver a casa, nos encontremos con algún bulto de blanco como el que se encontró Wilber y su familia aquella noche. E igual, aquel relato de mi tía Juana, donde al atardecer un bulto de negro también pasó justamente cerca de ellas. Gracias Nocturno por escuchar este relato. No olviden darle me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima.